Vamos a continuar con el tema. Estábamos hablando de lo que corresponde a la antropología física, antropología biológica, de lo que corresponde a la herencia genética. Vimos también, ¿verdad?, de cómo esos genes se establecen en la población y en un momento determinado, ¿verdad?, van a ir avanzando conforme se vayan desarrollando. Hablábamos en un momento determinado que estos pueden continuar si se sigue la reproducción de los mismos y terminan o desaparecen, ¿verdad? Hasta donde llegue esa, esa herencia como tal. Vamos a hablar ahora sobre los factores de la evolución. Y estos factores interviene uno, la mutación. Y nosotros ya hemos escuchado mucho de esto, de este término de mutación en los últimos meses. Por ejemplo, la mutación que ha sufrido, ¿verdad? La enfermedad del COVID. Y tenemos que mutar como tal en los seres vivos, pues es una característica biológica que se puede dar en los genes específicamente, ¿verdad? Y que van a cambiar. En este caso, les decía, nosotros hemos escuchado mucho de la mutación, que es la variación que ha tenido esta enfermedad del COVID en relación a cómo nosotros la hemos podido observar. Entonces, acabamos de hablar de esos genes, no de la enfermedad, sino solamente era una citación, ¿verdad? Dice la mutación, la variación en la materia prima de la evolución. Sin variación genética no es posible una evolución. Nosotros pudimos apreciar estos cambios evolutivos que tuvieron algunas especies dentro de los animales, por ejemplo, los primates, y también algunos otros elementos como fue el caballo, ¿verdad? El rinoceronte. Nosotros vimos esa tendencia evolutiva que marcó la diferencia de hoy en día como nosotros los podemos observar. La fuente última de toda variación genética es una mutación. Una mutación es el cambio estable, es heredable en animales. En este caso, pues se presenta de una forma genética y cuando nosotros vemos esos alelos, ¿verdad? Son los que transmitimos en los genes como tal. Las mutaciones alteran la secuencia del ADN y por lo tanto introducen nuevas variantes. Muchas de estas variantes suelen ser eliminadas, pero en ocasiones vamos a encontrar que estas variantes pueden tener éxito, incorporarse a todos los individuos. Por ejemplo, en algunas ocasiones les decía, vamos a encontrar, ¿verdad?, que el gen va a prevalecer de una generación continua, una, digamos, de padre a hijo, de hijo al siguiente, que sería ya un nieto, ¿verdad?, del tronco común. O a veces tiene esa variante que puede reservarse de un padre a un hijo y se traslada solamente a un nieto. Y así es como un momento determinado puedes tener esta variante. Muchas variantes suelen, dijimos, ser eliminadas o otras van a permanecer. La mutación es un factor que aumenta la diversidad genética. La tasa de mutación de un gen o una secuencia en el ADN es la frecuencia que se puede producir, por ejemplo, según esta mutación. Es decir, puede continuar una mutación ya desarrollada, llamémosle mutación uno, en 4 generaciones, como en esa generación puede surgir una mutación 2 y en la tercera puede surgir una mutación 3. Entonces ese cambio, esa variabilidad puede darse en un tronco común de generación o puede ir ya generando en la siguiente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en este caso, tu papá, los papás, por ejemplo, tenemos las 4, los hijos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos. Pero posiblemente mis nietos generen otra mutación y entonces ahí ya genera otro cambio. A esto es la variante que nosotros vamos a establecer. Dentro de estas mutaciones, de acuerdo al ser que se esté hablando, si fuera una planta, si fuera un animal, dice que también el cambio ambiental va a ser establecido. Y aquí nosotros vamos a observar. ¿Se recuerdan cuando hablábamos del primate, verdad? ¿Qué comía?
frutos, hojas, ¿verdad? Era lo único. Y este se mantenía con esa situación, ¿verdad? O sea, como un primate, como un animal irracional. Cuando éste empieza a tener evolución por otro tipo de alimentación y otro hábitat, empieza a tener una variante. Y esta variante la permite el ambiente como tal. Entonces deja de vivir en los árboles, se vuelve más sedentario, ya no está comiendo solo frutos, hojas y ramas, sino está comiendo carne. Después de que experimenta la carne, el pescado, este ya surge con la carne, ¿verdad? Roja. Y entonces esas situaciones ambientales le hacen tener una mutación y ahí existe una variante dentro de lo cual nosotros estábamos hablando. Acá entonces dijimos, ¿verdad?, que ciertos cambios ambientales, culturales, sociales, como usted quiera llamarle, todo lo que comprenda al ser humano, ahí vamos a encontrar esa variante que vamos a tener. Por lo tanto, va a existir una diversa genética. Y esta diversa genética nosotros también la observamos en esta parte del primate cuando vimos la taxonomía. ¿Se recuerdan que vimos al Homo génesis, es decir, al que dio inicio o al primero que se estableció? Luego vimos al Homo habilis, al Homo ergaster, al Homo australopithecus, ¿verdad? Al Homo sapiens y por último al Homo sapiens sapiens, es decir, al último hombre que nosotros establecemos. De ahí esta diversidad genética, cada uno presentó sus rasgos específicos hasta el día de hoy. Y nosotros establecemos también esos rasgos. Recordemos, ¿verdad? Que nosotros, por ejemplo, las mujeres tenemos los cromosomas X y los hombres XY, entonces ahí es donde se establece, ¿verdad? Un rango de sexo. Para ello, tenemos que ver estas variantes que nosotros vamos a establecer. Dice, en cada generación se produce un sorteo de genes durante la transmisión de gametos que corresponde de padres a hijos. Entonces dice, se conoce como una derivación, ¿verdad? Una heredación genética. La mayoría de los organismos son diploides, es decir, tienen 12 ejemplares de cada gen. Los gametos de estos organismos portan solo uno de esos dos ejemplares. Es decir, yo aporto uno y el hombre va a aportar otro. Ahí es donde empezamos a desarrollar esa forma de la cual estamos estableciendo. A estos ejemplares vamos a llamarle alelos, es decir, cada gen. El que un gameto lleve un alelo u otro es una cuestión de azar. Esta forma análoga para obtener una cara al tirar una moneda, pues definitivamente es como un azar, como una suerte específicamente. Cuando usted lanza una moneda al aire, usted no va a determinar qué es lo que va a caer, ¿verdad? Si va a caer cara, si va a caer escudo. Y si usted todavía le da el impulso para que ésta gire, menos aún, o sea, no hay probabilidades. Tendríamos que hacer varios tiros, tendríamos que hacer la medida del alcance, el impulso que se eleva a la moneda, a qué distancia está cayendo, etcétera. Se tendría que hacer yo varios tiros para encontrar una situación estadística que me permita a mí establecer cuántas veces va a caer cara o cuántas veces va a caer escudo. Pero se tendría que tener una medida estándar. De lo contrario, pues definitivamente es un azar. Cuando nosotros mencionamos entonces este azar, dice, por ejemplo, una población de una especie diploide, es decir, de dos, dijimos al inicio, ¿verdad? Elementos de 50 individuos para un gen con dos alelos, el alelo A y el alelo, en este caso A mayúscula y A minúscula, que estén en la misma frecuencia, habrá 50 copias de alelo A y otras 50 de alelo A
minúscula que comparten, dijimos, los mismos genes. Pero esto en un momento determinado es muy azar, o sea, se está estableciendo como tal 50 y 50. ¿Qué tanto podamos determinarlo? Miren, eso es algo muy al azar. Cuando estos individuos dicen formen la siguiente generación, es improbable que la nueva generación tengan los mismos 50-50 que se habían establecido. Otra vez tirar la moneda al aire, 100 veces de obtener exactamente 50 caras y 50 cruces. Nosotros no le llamamos cruces, ¿verdad? 50 escudos. O sea, definitivamente no existe una probabilidad. Según este razonamiento, cada generación esperamos una fluctuación al azar de las frecuencias alélicas en cada población. Si en algún momento durante esta conducta fluctuante, es decir, mutante, desarrollante en la producción de estos alelos no llega a transmitirse a la siguiente generación, entonces este alelo se habrá perdido para siempre. ¿Por qué situación se va a perder? Porque si dijimos que va a llegar al límite de la generación, hasta ahí se quedó. Si no se desarrolló, ya no se va a desarrollar. Tenemos, dentro de estas características, tenemos 4 oportunidades, ¿verdad?, de desarrollarse. Si no llegó, definitivamente se va a desarrollar otro alelo de la herencia que vaya a prevalecer y esa es la que va a continuar. Entonces ahí tenemos esa pérdida de variabilidad. Definitivamente, esta parte de la diversidad, genética que se tiene, se manifiesta hoy en día. No sé si alguna vez ustedes han visto, por ejemplo, algún niño albino. Regularmente estos niños albinos pues tienen esa carencia, ¿verdad? Que se desarrolla, por ejemplo, el color de la sangre de manera normal como lo tenemos nosotros. Ellos presentan esa situación, ¿verdad? Genética que no se da. Y regularmente nosotros hemos observado, por ejemplo, aquí en Quetzaltenango, en la zona de Sunil, hay muchos niños que son albinos. Y miren, esto se va produciendo, dijimos, de generación en generación. Cuando este alelo pierda definitivamente esa reproducción, hasta ahí va a llegar y hasta ahí se va a quedar. Entonces ahí vamos a dejar ver dentro de una familia a esos niños albinos. Entonces ahí es como nosotros podemos identificar cómo se da esta variante genética. Esta parte de la migración, me parece que también ya habíamos hablado parte de ello y dice que es el intercambio de genes entre poblaciones debido a la migración de individuos entre poblaciones de factor de cambio genético en las mismas. Yo les decía la vez anterior, definitivamente, ¿verdad? Si se casa un afroamericano con una persona de color blanco, pues vamos a esperar a ver qué gen es el más prevaleciente. Y este es el que va a tener, ¿verdad? La especie como tal. El ser humano puede ser de tez morena como puede ser de tez blanca, ¿verdad? O puede tener esa combinación de las dos, pero un gen tiene que prevalecer regularmente. Luego tenemos de la selección natural. Su nombre ya nos da idea, selección natural. Dice, esta conversación de las variaciones y de diferencias individualmente favorables y la destrucción de las que son perjudiciales, las he llamado selección natural o supervivencia de los más aptos. En este caso, quien lo establece es Charles Darwin. Y miren, este señor fue una eminencia, ¿verdad?, en el área de las ciencias naturales. Por lo tanto, a él debemos muchos estudios. Y aquí ya nos dio la pauta prevaleciente. Dice que aquel que sea más fuerte va a ser el que va a prevalecer. Muy bien, selección natural. Darwin será siempre admirado por hacer inteligible la vida, es decir, de cómo la va a concebir el ser humano, por reducir a un concepto de selección natural, la explicación de la diversidad inmensa y fantástica que podemos observar de una naturaleza. En este caso, la selección natural es tan solo uno de los factores de evolución. Sin embargo, es el único proceso conocido que permite explicar la complejidad inherente a la vida. Ustedes más adelante, o si es que ya tuvieron inicios o introducción a la filosofía, se van a dar cuenta cómo cada filósofo concibe la vida.
Pero Darwin lo que hace específicamente es que él establece reglas específicas de las ciencias naturales para poder establecerlo. No es solo un filósofo más, en donde él dice las adaptaciones de los organismos y por eso se ocupa una posición central en la biología evolutiva. La selección natural es incluso un principio más fundamental que la misma vida. Aquí dice la supervivencia de los más aptos. Darwin establece una ley general de supervivencia de lo estable. Es decir, les decía, antiguamente cada filósofo pues tenía un postulado de cómo observar la vida. Algunos decían que existe el ser humano o el ser como tal cuando es visible y es tangible. Y otros decían que el ser como tal había sido desarrollado por un ser supremo y que por lo tanto nosotros al no ser supremo pues no existíamos. Acá eso lo hace, lo establece todo eso, todos los postulados, vuelvo a repetir, de lo que son los filósofos. Pero para Darwin, dice, la idea de la selección natural es engañosamente sencilla, pues muchos los que pensamos que en este caso la entienden, la han malinterpretado o no le han captado toda su profundidad, establecer una situación que va a explicar por qué nosotros tenemos una existencia natural y es la reproducción misma de cada uno de los elementos. Aquí podemos ver, por ejemplo, una araña y la reproducción de una araña pues va a tener un proceso. Y para ese proceso, ¿verdad? O su supervivencia, para poder desarrollarse, para poder reproducirse, para poder vivir, pues tiene todo un campo de actividades que le permite el ambiente natural, por decirlo así. Continuando, entonces vamos a dar definición de lo que es la selección natural. Dice, en esencia, la selección natural es la reproducción diferencial de unas variantes genéticas respecto a otras. Ya hablamos de diversidad genética. Podemos definirla más rigurosamente como el proceso que resulta del cumplimiento de las tres condiciones siguientes. Número uno, variación fenotípica entre los individuos de una población. Dijimos entonces que cada uno tiene sus alelos y que esos alelos van a ser trasladados o heredados. Número dos, supervivencia o reproducción diferencial asociada a esa variante. Es decir, la misma población estamos inmersos, pero en su momento pues va a existir una variación, ¿verdad? Posiblemente yo tenga algo de mi ascendencia inmediata y otro tenga de una tercera generación atrás, ¿verdad? Entonces, ahí vean, pues, supervivencia, reproducción referencial asociada, pero sigue manteniéndose una variante. Número tres, herencia de la variación, definitivamente. Ya hablamos entonces de que cada gen va a tener esa variante. Entonces acá dice, si una población de un organismo se da en estas tres condiciones, entonces se sigue necesariamente un cambio en la posición genética de la población de la selección natural. Muy bien, ahora para que entiendan todo lo que acabamos de hablar es, si su papá, por ejemplo, no sé, es de tez morena, es alto y es de complexión delgada, su mamá es de tez blanca, es alta, de complexión delgada, pues uno tuvo que haber sido predominante. Y entonces la selección natural no es que usted haya elegido, ¿verdad?, dónde y cómo iba a tener ese gen. Óigase muy bien. Usted entonces salió, ¿verdad?, con los genes de su papá, una persona delgada, alta, de tez morena. ¿Qué pasó? O sea, hubo una selección natural que no eligieron, que se reprodujo en la persona y ahora, escúchese muy bien, sus hijos pueden tener la siguiente variante. Entonces, como su mamá era delgada, alta y de tez blanca, y usted es moreno,
sus hijos pueden tener esa selección natural. Y entonces ese gen pudo haber sido que siguió con a sus hijos, y entonces usted va a tener hijos blancos, altos, ¿verdad? De complexión delgada. Y entonces ahí tuvimos una supervivencia en uno. Ahora bien, sus nietos van a ser también blancos y sus bisnietos definitivamente nacieron morenos. Y hasta ahí se quedó los genes que habían establecido. Y por eso es una selección natural y es de supervivencia, porque esa variante va a ser heredada según las necesidades que se puedan presentar. Entonces esos alelos en un momento determinado pues se van a desarrollar de forma natural. Ahora, más adelante vamos a ver una selección intencional, pero esa solamente se va a presentar, por ejemplo, en lo que corresponde a algunos animales en experimentación. Un momentito, por favor. Disculpe. Entonces ahora tenemos la selección en acción. Dice, para clarificar nuestra definición de selección natural, supongamos que hay una población de polillas cuyos miembros pueden ser de color oscuro o claro. Otra vez la explicación que les daba yo hace un momento, pero acá veámoslo con otra especie. Tenemos, por lo tanto, dice variación fenotípica, nuestra primera condición. Al seguir ambos tipos de polilla a lo largo de su vida, vemos que en promedio las formas oscuras dejan más descendientes que las claras, es decir, más polillas de color negro, ¿verdad? Dice, este es el segundo principio. Las formas oscuras tienen un mayor éxito reproductor que las claras. Pero esta ventana de la forma oscura no tendría ninguna trascendencia si la variante oscura no fuese hereditaria. Es decir, que si los papás de esas polillas no hubieran tenido esa variante. Acá, por lo necesario, añadir al principio de la herencia, otra vez, si el color oscuro está determinado por un tipo o un alelo de un gen, mientras que el color claro está por otro alelo del mismo gen. El que las formas oscuras dejen más descendencia significa que el alelo oscuro aumentará su representación en la población de la siguiente generación. Y por lo tanto, naturalmente la población de formas oscuras, así como funciona la selección natural. Es decir, que el alelo que predomina es el que va a estar representándose, y que en un momento determinado dijimos que va a tener como que sus cuatro funciones de vida. Puede pasar en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente, pero si no, ya no alcanzó la siguiente generación, hasta ahí llegó. Y entonces esos genes van a estar desarrollados de esa forma. Ejemplo clásico de la selección adaptativa en lo que es la geometra, dice, de Abedul Biston Betularia. La forma que pasa más desapercibida a los depredadores a los depredadores es seleccionada. La selección natural explica elegantemente el camuflaje en el medio ambiente. Y aquí es otro de supervivencia. Hasta el color le permite, ¿verdad? En la negra se puede camuflar, mientras que la blanca definitivamente puede ser presa de algunos elementos como tal. Y tenemos lo que es la selección natural
Explica las adaptaciones. Sin duda, el aspecto que más nos fascina cuando estudiamos cualquier especie son sus adaptaciones. La habilidad que muestran las arañas cuando tejen su tela, la conducta rígidamente jerarquizada de una sociedad de hormigas, el camuflaje en forma y color de muchas especies en su medio ambiente, la delicada complejidad de un ojo, órganos, estructuras, conductas, suelen estar diseñados con la supervivencia y la reproducción, es decir, la selección natural produce adaptaciones como las siguientes. El ejemplo de las polillas que hemos utilizado corresponde a un caso clásico de selección adaptativa, el del melanismo industrial de la geometra del abedul bistón betulari en la fecha tan temprana como en 1848. Durante la Revolución Industrial en Inglaterra, los naturalistas notaron que en las áreas industriales, contrariamente a los que pasaban en las zonas no contaminadas, las formas oscuras predominaban sobre las claras, porque las variantes oscuras dejan más descendientes que las claras. El hollín de las fábricas mata los líquenes grisáceos claros que habitan sobre la corteza de los árboles. Y aquí ya tenemos una condición ambiental que eliminó esta preservancia de las polillas blancas. Y dice, a partir de esta evidencia, llevó a cabo una serie de experimentos que demostraron que las formas más oscuras se camuflaban de mejor de las aves depredadoras que las claras en la corteza de los árboles, siendo favorecidas por la selección. Así el color oscuro es una adaptación porque sus portadores sobreviven más que el color claro. Las adaptaciones son tanto aquellas características que aumentan su frecuencia en la población por su efecto directo sobre la supervivencia o el número descendiente de los individuos que las llevan. Las, las formas claras, por el contrario, eran miméticas en las zonas no contaminadas, siendo aquí las seleccionadas a favor. Este caso ilustra que la adaptación no es una propiedad invariante, absoluta ni contingente, depende de cada contexto ecológico. No existe a priori un fenotipo, una forma clara o oscura. Mejor, tenemos que acudir al contexto ecológico de cada especie para conocer la causa de su adaptación. Y vean, acá entonces nos vuelve a aclarar por qué en una zona, en una región determinada, se reprodujeron más las de color oscuro que las claras, y aquí ya fue una forma de adaptación de supervivencia que se estableció. Cada ser humano, cada especie presenta o representa la evidencia de esta selección que nosotros hemos abordado. Pareciera un poco complicada, pero al final cada uno de los elementos los podemos observar en un ser humano que nos permite a nosotros visualizar, porque hablamos entonces nosotros de una selección natural en las tres condiciones que nos establece. Ustedes me indican si hay alguna duda con respecto al tema. No, señor, de mi parte no hay ninguna duda, gracias. Muy bien, Elena. Weiner, ¿alguna duda? No, señor, todo está claro. Muy bien. Ya cuando Dios les permita a ustedes tener hijos, van a ustedes darse cuenta, siempre llegan los papás y dicen, ay, tan bonito el niño, se parece a su papá. Ay, tan bonito el niño, ¿verdad? Se parece a su mamá. Y a veces es que salió con el cabello del papá, los ojos de la mamá, que no, y todo el mundo le busca un parecido, ¿verdad? Y dice que los bebés pues nunca tienen un parecido a nadie, sino hasta que ya tienen una edad, avanzada es como ya se establecen esos rasgos característicos. Mientras tanto, dice que difícilmente pueden mostrarse en una etapa inicial
estos rasgos. Más sin embargo, nosotros, ¿verdad? Siempre le buscamos un parecido a alguien, según los rasgos que nos pueda mostrar. Muy bien, me voy a quedar hasta aquí, por favor. Nos vamos a quedar en la mutación, no puede explicar las adaptaciones. Y esto lo vamos a dejar para la siguiente clase. Los pocos minutos que nos restan, por favor, aprovechémoslos para comenzar el desarrollo de nuestro resumen. Trabajemos, por favor. Muy bien, que tengan una feliz mañana. Pueden pasar a su siguiente clase, por favor. Gracias, señor, igualmente. Muy bien, Elena, gracias.